Buenos días a todos. Vamos a empezar. Es viernes. Afortunadamente. Estamos en la unidad 2. Es una unidad bastante breve. Realmente no hay mucho que ver. Solamente el definir las cantidades vectoriales. ¿Qué operaciones puedo realizar con ellas? Estas cantidades vectoriales son cantidades con dirección. Hemos visto unas pequeñas aplicaciones, principalmente en estática, cuando aplicamos fuerzas para mantener equilibrio. Hemos aprendido a operar estas cantidades con sumas y restas, tanto geométrica como analíticamente. Geométricamente, una suma vectorial es con el método del polígono. La resta solamente el efecto que tiene es que invierte la dirección del vector original. Pero no son las únicas operaciones que puedes tú realizar con vectores. También está, como lo vimos el día de ayer, el producto punto. El producto punto de vectores es uno de los productos más utilizados en física, ya que te permite calcular componentes de fuerzas. El resultado de este producto punto te da un escalar. Pero no es el único producto entre vectores, hay otros. Está el producto cruz, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y más adelante una combinación de ambos productos. Bien. Vamos a empezar. Bien. Ya. Voy a utilizar esta pizarra. Vamos a ver hoy el producto cruz de vectores. Solamente ya lo han visto los que están en recurso múltiples veces con nosotros. En los cursos de física lo hemos visto, este producto. Producto cruz. Bueno, este producto lo vamos a definir en 3 dimensiones. En 3 dimensiones significa que los vectores deben tener 3 componentes. ¿Bien? Estas componentes vamos a llamarle como sigue. Son los vectores tridimensional siguientes. Vamos a tener un vector que tenga 3 componentes. La primera de ellas se llama A1. La segunda se llama A. Y la última se llama así. ¿Bien? Un segundo vector A3. Un segundo vector B, el cual tiene componentes B1, B2, B3. ¿Bien? Solamente tenemos 2 vectores para definir este producto. Se define el producto cruz como que viene. ¿Bien? El producto cruz lo vamos a escribir de la siguiente forma. Pues será cruz B. Y así se lee A cruz B, no A por B. Va a ser igual a un determinante. Estos determinantes los vamos a ver en la álgebra lineal. No sé si los del 0,1 ya lo vieron, pero es algo muy sencillo. Como primera columna de este determinante, vamos a colocar los vectores unitarios, los cachucha, x, y, z.
X cachucha, Y cachucha y Z cachucha. Bien. Como segunda fila de este determinante, vamos a colocar al vector, el primero de ellos, que es el A, en las componentes X, Y y Z, respectivamente. Bien, los X, Y y Z son como los encabezados de este determinante y te dice qué componente debes colocar en esa columna. Entonces, en la primera columna va la componente X del vector primero, A. En la segunda columna va la componente Y del vector A. Y en la tercera, la componente Z del vector A. Estas componentes son A1, A2 y A3. ¿Bien? Y lo mismo para la última fila, pero para el vector B. B1, B2, B3. Así, muy fácil. Y esto da como resultado un vector. Un vector de 3 dimensiones. Esta es la definición de componentes. Al igual que en el producto punto, para definir el producto cruz, se tienen dos versiones. Una en términos de las componentes y otra en términos de el ángulo que hay, el ángulo más pequeño entre los vectores. ¿Bien? Así. El determinante es muy fácil de calcular. Vamos a utilizar la regla de Sarrus para ello. Es lo más, quizá, práctico, porque está la regla de los cofactores también, se vale. Pero yo creo que aquí mejor Sarrus es lo más inmediato. Bien. Así se define. Y, muy importante, el resultado de este producto vectorial es un vector. Bien, no un escalar. Un vector. Otra vez un vector. Bueno, vamos a realizar un ejemplo de esto. Vamos a calcular el cruz de lo siguiente. ¿Bien? Calcular A cruz B. Bien. Así escribo yo los vectores. Como no puedo poner aquí una flechita, no hay una tecla que te le ponga cada vector de las cosas, lo escribo así. Bien. Vamos a calcular A cruz B para los siguientes. ¿Sí? Inciso A. El vector A es igual, lo voy a escribir como componentes. Bien. 1, menos 2, 3. Y el vector B es igual a lo siguiente. 5, 1, menos 4. Como primera parte. Segunda parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago el producto cruz de dos vectores idénticos? Así. Los vectores del inciso B son el mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasará? Lo vemos. De momento estos, bien, para entender cómo realizar estos productos. Bueno, primer inciso. Se van a reír, es algo muy fácil. Debo calcular el cruz de estos dos vectores. Solamente tengo una definición para calcular el cruz, que es este determinante de orden 3. Orden 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. Los determinantes siempre son cuadrados, no puede haber determinantes rectangulares. Hay matrices rectangulares, pero el determinante siempre es cuadrado. Entonces, como es la única definición que tengo, es la que puedo utilizar para calcular este producto cruz. Bien, iniciamos. Ponemos aquí el vector A.
A cruz el vector B. Así. Bien. Como primera fila, siempre de la regla, vas a colocar los unitarios X, Y y Z. Bien. Como segunda fila, vas a colocar al primer vector. En este caso es A. Sus componentes sería 1, menos 2, 3. Bueno, de hecho no van las comas. Y como última fila, debes colocar al segundo vector, el B. 5, 1, menos 4. Así, muy sencillo. ¿Cómo desarrollar esto? Vamos a utilizar la regla de Sarrus. La regla de Sarrus consiste en que tú vas a tomar las dos primeras filas, esas dos primeras, y las vas a escribir como, perdón, las dos primeras columnas, y las escribes como cuarta y quinta columna, sin moverlas, ¿bien? Las copias y las pegas. Entonces, ponemos aquí X, cachucha, 1, 5. Y cachucha, menos 2, 1. Así, muy fácil. Vale. Ahora, ¿cómo desarrollamos? Vamos a dibujar diagonales. Diagonales positivas y diagonales negativas. Las diagonales positivas van desde este elemento hacia abajo. ¿Bien? Así. 1, 2, 3. Todas estas diagonales van a ser positivas. ¿Bien? Y dibujo diagonales negativas, pero partiendo ahora de este otro extremo, en sentido contrario. Bien. 1, 2, 3. Y estos van a ser negativas. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, pues va a ser igual a lo que viene. Vamos a multiplicar los elementos de cada diagonal por el signo correspondiente a la diagonal. Bien. No importa el orden, todas van a multiplicarse. Entonces, miren, empiezo por esta diagonal, esta de aquí. El producto de los signos de estos elementos es positivo. Más con menos, con este otro menos queda más. Pero la diagonal es también más. Entonces, el más que resulta de aquí por el más que de la diagonal te da más. Bien. Multiplicamos. X por 2 por 4. Pues 8x. Puedo omitir el más y simplemente pongo el 8x cachucha. Bien. Siguiente diagonal. Esta. Signos. Todo es positivo. La diagonal también es positiva. Entonces quedaría aquí positivo. Multiplico los elementos de esta diagonal. Y por 3 por 5. 15y unitario. Bien. Última diagonal roja. Más con más con más con más. Todo te da más. Z por 1 te da 1z. Así. Bien. Es muy fácil. Ahora las otras. No importa el orden. Inicio con la que está aquí. Bien. Multiplicamos. Es los signos. Menos con más con más con menos. Todo te da más. 4 por 1 por y. 4 y unitario. Diagonal del medio. Más, menos, menos. 1 por 3 por x. 3x unitario. Bien. Última. Más, menos, menos. Te da más. 5 por 2 por z. 10 z unitario. ¿Vamos bien o ya te perdiste? Vamos bien. Vamos bien. Y lo que viene es reducir términos semejantes. X con X, ¿verdad? Y con Y y Z con Z. Las X con las X te da 5X cachucha. Y con Y te da 19 y unitario. Y Z te da 11. Aquí el vector que resultó está en términos de los unitarios. Lo puedo escribir como triadas, como componentes. Componente X, 5.
Componente Y, 19. Componente Z, 11. Termina. Esto de aquí sería mi resultado. Listo, se acabó. Un vector, como habíamos quedado. ¿Dudas? No, profe. Siguiente. Inciso B. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Es muy parecido. A cruz B. Pero ahora, tanto A como B son el mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para hacer esto, lo que debo hacer es copiar las dos primeras columnas como cuarta y quinta columna. También se puede hacer por filas. Puedes poner estas aquí abajo y dibuja las diagonales. Bien. También se puede así, pero bueno, para mí ocupa más espacio. Vale por filas como por columnas, pero siempre y cuando sean las dos primeras, no las dos últimas o la primera y la tercera. No, debes tener ese orden, las dos primeras filas o las dos primeras columnas. Voy a escribir las columnas estas, la 4 y la 5 como la columna 1 y 2. X, 1, 1. Y, 2, 2. Y aquí dibujamos diagonales. Diagonales positivas van en este sentido. 1, 2, 3. Más. Negativas parten de aquí. 1, 2, 3. Menos. Bien. Y procedemos a calcular. No importa por qué diagonal tú inicies. Todas deben operarse. Inicio con las positivas de izquierda a derecha. Signos, todo esto te da más. Con el más de la diagonal sigue siendo más. X por 2 por 3. 6x unitario. Diagonal del medio amarilla. Todo es positivo. Por el más de la diagonal también es positivo. Producto. Y por 3 por 1. 3 de cachucha. Última. Z por 1 por 2 por más. 2z cachucha. Así, muy sencillo. Diagonales negativas. Voy a iniciar con de izquierda a derecha. Más con más con más con el menos, te da menos. 1 por 2 por z, 2z. En el medio, más menos, menos. 2 por 3 por x, 6x. La última queda negativo, 3y cachucha. Bien. Mira la magia. Este con este cierra. Este con este también. Este con este también. Todo se cancela. ¿Qué obtengo? 0. 0 escalar o 0 vector. Vector. 0 vector, correcto. Porque recordemos que el producto cruz da como resultado un vector. Bien. Y este 0 vector, ¿qué componentes tiene? Tiene componentes 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Curioso. Nos dio 0. Nos dio 0 y ninguno de los vectores que se está multiplicando son 0. Entonces, en productos vectoriales, cuando tienes como resultado un 0, no necesariamente uno de los factores lo es. ¿Vale? De hecho, esto es una regla general. ¿Cómo lo podemos escribir? En general, cuando tú tienes el producto cruz de un vector consigo mismo, porque si te das cuenta, el vector A y el B son el mismo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, este producto vectorial siempre te va a dar el 0 vector, siempre. Es general. ¿Bien? Es una propiedad del producto cruz.
de vectores. Ahora, otra cosa. Ya hicimos este producto cruz, ¿verdad? El de aquí. La cruz B del inciso A. ¿Qué pasa si yo cambio el orden de los vectores? ¿Seguirá siendo lo mismo o va a cambiar algo? Recordemos que en el producto punto, si yo intercambio el orden de los vectores, no pasa nada, ¿verdad? El resultado es el mismo. Es exactamente lo mismo, no importa, bueno, conmuta. ¿Pasará lo mismo con los vectores cruz? Será distinto. Vamos a calcularlo para este inciso. ¿Bien? Aquí esto. Bien. Ahora vamos a calcular aquí B cruz A. El inciso B es 0, ya lo vimos. ¿Por qué 0? Porque los vectores que se multiplican son idénticos. Y el cruz pues es 0 automáticamente. Entonces ya no tiene caso que lo desarrolle, porque es algo general. Ahora vamos acá. Déjenme copiar el resultado del inciso A. Nosotros encontramos que A cruz B es igual a, si no me recuerdo, 5,19,11. Así, ¿verdad? Lo que encontramos en esa primera parte. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a calcular primero B cruz, después A. Con Sarrus. Esto se llama regla de Sarrus. Este arreglo que estamos haciendo desde la cuarta y quinta columna. Primero el vector B. Va primero el B porque es el primer vector que aparece en el cruz. Bien. Entonces sería aquí 5, 1, menos 4. Y después el segundo vector, que sería el A, 1, menos 2, 3. Copio esto y lo traslado acá. Bien. Quedaría aquí X cachucha, y cachucha, 5, 1, 1, menos 2. Diagonales positivas, siempre son 3. Negativas, también son 3. Bien. Calculamos el bajamiento de productos. Diagonales amarillas, de izquierda a derecha. Aquí te da más, con el más de la diagonal, sigue siendo más. Producto te da 3x. Unitario. Bien. Diagonal amarilla en el medio, te da menos la diagonal, con el más de esta es menos 4y unitario. Última diagonal amarilla es menos 10z unitario. Solamente se multiplican los elementos. Bien. Diagonales verdes, de derecha a izquierda, no importa el orden. De derecha a izquierda, la primera es positiva, por el menos de la diagonal es negativa. 15y unitario. La del medio te da menos 8x cachucha. Y la última es menos z cachucha. Reducimos términos semejantes. X con X. Y con Y. Z con Z. ¿Bien? ¿Qué te dan X? 3X menos 8X menos 5. X unitario. Las Y te da menos 4, menos 15, menos 19. Y en Z, menos 11. En componentes, primero es X, luego Y, luego Z. Menos 5, menos 19, menos 11. Listo, terminamos. ¿Cómo comparas este vector con el que obtuvimos en orden contrario? Que al momento de cambiar los vectores B por A, cambiaron de signo. Cambia el signo del vector resultante. La componente X de aquí es el negativo de la de acá, la Y también y la Z también. Los tres cambian por el signo opuesto. Bien. Si arriba tuviéramos un negativo, por ejemplo aquí hubiera resultado positivo. Bien. Cambian por el contrario.
¿Será casualidad? Pues no, esto es general. En general, aquí también, es lo siguiente, que cuando tú haces el cruz en este orden, no es lo mismo que hacerlo así, ¿verdad? No es lo mismo, ya que hay un signo de diferencia. ¿Cuándo va a ser lo mismo esto? Bueno, de hecho este cruz es el negativo del otro. El negativo. En conclusión, el producto cruz no conmuta. Ahí sí importa el orden, ¿sale? En el producto punto no podemos ser un poco descuidados y no hay problema, pero aquí no. Entonces, el cruce es un producto un poco más delicado, más sensible al orden de los factores y debes tú tener pues cuidado, ¿verdad? Lo cual no es tan difícil porque te das cuenta que el primer vector de aquí es el primero que aparece en este arreglo. Bueno, el primero son los unitarios, esa es una regla. Y el segundo sería el que va al final de ese arreglo. ¿Vale? Bueno, este es el producto cruz, es algo muy sencillo de calcular y de entender. ¿Qué pasa geométricamente con estos productos? Porque me da como resultado un vector. Sí, es un vector. Vamos a ver qué es lo que sucede geométricamente. Vamos a ver. Y vamos a copiar. Tengo estos vectores. Vamos a dibujarlos aproximadamente. ¿No? Puedo dibujar segmentos más derechos. Perfecto. Dibujamos los ejes. Este es X, no es cierto, este es. No importa, puede ser. ¿Solo? Este es X, este es Y y este es Z. Así. Negativo, Z negativo y Y negativo. Localicemos el vector A. 1 menos 2, 3. 1 menos 2, 3 es 1 en X por aquí. Menos 2 en Y es por acá. Y 3 en Z es por aquí aproximadamente. Entonces debes tú trazar este segmento, ¿verdad? Sí, aproximadamente así. Y luego hay que subir 3 unidades. Esto debe ser consistente con esto y así. Bien, aproximadamente. Entonces, el vector A es la línea que va del origen a esta cosa. Bien. Así. Muy fácil. Ese es mi vector A. Vector B. El vector B se localiza en 5 en X, 5 para acá, por aquí. 1 en Y, por aquí. Menos 4 en Z, por acá. Bien, hay que localizar la cosa. Pues así, 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 más o menos. Y entonces el vector B es el que está por aquí. Bien, aquí en este punto. Lo trazamos, sería este, el prox. Aquí no puedo borrar, me parece que hay las líneas. Nada más era una referencia para trazarlos. Más fácil. Listo. Ahí están los dos vectores que me interesan. El ángulo entre los vectores se puede calcular. Este ángulo es el más pequeño. Lo calculamos con el producto punto. ¿Se acuerdan? Como era el ángulo teta viene dado como el coseno inverso del producto punto de estos vectores
dividido entre las normas de estos. Así. Ya lo hemos visto. Ahora, si tú trazas el vector producto cruz de A cruz B, resulta que este vector, el A cruz B, lo pongo aquí arriba, es igual a 5,19,11. Si tú localizas este vector, resulta que ese vector va a ser perpendicular tanto al vector A como al vector B. Aproximadamente este vector va a estar por aquí. Va a ser muy largo. Bien, así. Este es la cosa A cruz B. Y resulta algo curioso que el ángulo que hay entre este vector cruz con el A, ese ángulo es de 90 grados. Es un ángulo recto. Y también resulta que el ángulo que forma el vector cruz con el otro, que es B, exactamente es 90 grados. También. Es decir, ¿cómo estamos seguros que efectivamente el ángulo entre el cruz y cualquiera de sus factores, A o B, es 90 grados? Lo podemos calcular con esta fórmula. Bien. Entonces, no nos voy a engañar. Vamos a llamarle a este ángulo alfa. Bien. Y este otro ángulo que vamos a calcular se va a llamar beta. Porque sí. Queremos calcular el ángulo entre el producto cruz, el vector resultante del cruz, y el vector A con el vector B. ¿Sale? Vamos a hacerlo con esta fórmula. Muy sencillo. Entonces, copio otra vez la cosa para que no se olviden los vectores. ¿Vale? Así. ¿Quién era A? A cruz B. Para no escribir A cruz B, le voy a llamar C. Así, muy fácil. ¿Bien? Este vector C es igual a 5, 19, 11. Quiero calcular el ángulo que hay entre el vector rojo, que es el vector C, así lo bauticé, C, con el vector amarillo. A ese ángulo le llamé alfa. ¿Bien? ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula del arco coseno. Entonces, la aplicamos. Aquí el ángulo alfa va a ser igual a coseno inverso. ¿De quién? De los vectores que están formando el ángulo, que es el cruz, perdón, es el C, producto punto con el A, ¿verdad? Dividido entre las normas. Solamente adapté mi fórmula del arco coseno a este ejercicio. Necesitamos varias cosas. Necesitamos calcular el producto punto y también las normas. Vamos a calcularlas rápidamente. ¿Cuánto vale el producto punto? El C.A sería 5,19,11 punto del vector A, que es 1,-2,3. Realizarlo es muy fácil, solamente debo multiplicar componente a componente y este resultado me da un escalar. Cuidado. 5 por 1 te da 5. 19 por menos 2 menos 38. 11 por 3 más 33. La suma de estas cosas te da 0. Mira, ya no tengo que calcular las normas. ¿Te acuerdas que el día de ayer vimos que el producto punto te puede dar positivo, te puede dar negativo o te puede dar 0? Y en cada caso hay un rango para el ángulo entre los vectores. Cuando es positivo, el producto punto significa que la abertura entre los vectores está entre 0 y 90, sin ser 90. Cuando es negativo, es superior a 90, pero menor o igual a 180. Y cuando es 0, el producto punto, como aquí, la conclusión es que los vectores que se están multiplicando
son perpendiculares. Es decir, el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Qué significa que aquí el ángulo alfa debe ser 90? Como ya se los había dicho. Por lo tanto, el vector C es perpendicular al vector A. Curioso. Bien. Se puede calcular también el producto punto de los otros, del C con el D. ¿Lo hacemos? Estaban muy tranquilos el día de hoy. Así. Bien. Calculemos el ángulo entre el vector B y el vector cruz. El vector cruz le llamé C, es igual a esto, y es 5,19,11. Bien. El ángulo beta, en este caso viene dado como el coseno inverso del producto punto de los vectores dividido entre el producto de las normas. Así. Entonces, vamos a calcular como primer paso el punto. Bien. Entonces, C punto B, que es igual. C es igual a 5,19,11. Punto B, que es 5,1, menos 4. Es un producto punto. Bien, fíjate, es un punto. Por lo tanto, es un escalar. Multiplico componente a componente. 5 por 5, 25. Más 19 por 1, 19. Más 11 por menos 4, menos 44. Cuentitas. Esta suma es 44, menos otro 44, te da 0. Otro 0. En un producto punto. Conclusión. El ángulo beta debe ser 90 grados. Por lo tanto, el vector C es perpendicular al vector B. Significa que lo que ya les había dicho. Aquí, geométricamente, el producto cruz es un vector perpendicular simultáneo a ambos vectores, tanto A como a B, a los dos. El ángulo entre el vector rojo, el amarillo y el verde es 90, pero no necesariamente el ángulo teta. El ángulo teta, que es el ángulo entre los vectores que se están multiplicando, puede ser lo que sea. Puede ser menor a 90, mayor a 90 o igual a 90. Pero eso sí, siempre el cruz va a ser perpendicular a los vectores que lo generan. ¿Bien? ¿Y quién está generando el cruz? A y B. Es una propiedad de los productos cruces. El vector B cruz A es el mismo que el A cruz B, pero invertido. ¿Vale? Este sería B cruz A y también forma un ángulo de 90 grados con los vectores factores A y B. ¿Lo ves? Bueno, las aprendemos en la siguiente llamada. Queda poco tiempo. ¿Vale? No se ve.